Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Yo soy Arminda Labastida Núñez, gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ámbito artístico y jurídico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. Envío un gran saludo a todos los grupos de arte, derecho, cultura que comparten este programa. Vayamos a la recomendación bibliográfica con el libro Lo que se debe alegar y probar en las distintas audiencias del proceso penal. Sus coordinadores, Cristian Serna Rabines y Elki Villegas Paiva. Esta obra contiene importantes aportes de los más destacados abogados, litigantes, jueces, fiscales, sobre las cuestiones probatorias relevantes que deben ser tomadas en cuenta y alegadas en las audiencias más trascendentales en el proceso penal. Ahora sí, vayamos a la siguiente presentación de nuestra invitada del día de hoy, diputada del Congreso de la Unión por representación proporcional, actualmente en el cargo desde el 1 de septiembre del 2021. Vayamos. En el 2007, con 27 años de edad, Eufrosina Cruz Mendoza compitió para ser presidenta municipal de Santa María Quiegolani, Oaxaca. Su sueño estaba por convertirse en realidad. Sin embargo, los caciques le arrebataron ese derecho con el argumento de ser mujer y profesionista. Recurrió al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca al Congreso del Estado para denunciar este hecho. La respuesta de las autoridades fue: en tu catálogo de usos y costumbres no existe la palabra mujer y por lo tanto no tienes ningún derecho. Ha tenido la oportunidad de participar en diversos foros y ante diversas instancias locales, nacionales e internacionales para transformar esta realidad. Gracias a esta lucha, en Oaxaca fue aprobado en el Congreso del Gobierno una reforma a su Constitución en su artículo 25. Pero también en el Congreso de la Unión Nacional, en abril del 2008, acudió ante el Congreso Federal a exponer esta causa y proponer una reforma. El 13 de noviembre del 2010 se instaló formalmente en el Congreso de Oaxaca, siendo electa presidenta del Congreso y convirtiéndose en la primera mujer indígena en presidir el Congreso del Estado. Durante el periodo 2012-2015 fue diputada federal en la Cámara de Diputados y durante el mismo periodo presidió la Comisión de Asuntos Indígenas. Es reconocida como una de las mujeres más relevantes en la promoción y defensa de los derechos políticos de las mujeres, tras haber logrado una reforma constitucional al artículo 2, apartado A, que reconoce el derecho de las mujeres indígenas de todo el país al voto activo y pasivo. Formó parte de la delegación del Estado mexicano junto con el presidente de la República a la reunión de alto nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 2014, con sede en la ciudad de Nueva York. Bienvenida, Eufrosina Cruz Mendoza. Nos sentimos honrados con tu presencia en el programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por este espacio. Siempre para mí venir a platicar y a reflexionar con otra mujer, para mí es pues me compromete más y empezar a admirarnos, ¿no?, entre nosotras. Entonces siempre es un honor. Muchas gracias. Eufrosina,
¿Le gustaría comentarnos cómo fue su niñez, si ya desde chiquita tenía rasgos de liderazgo? Pues yo creo que mi niñez fue como la de muchas niñas en este país y en este Oaxaca, en donde la circunstancia muchas veces ya define tu destino, esa cotidianidad de levantarte con mamá, atender a tus hermanos, servir a tus hermanos, y de repente ver una lucecita con tus maestros o tus maestras que llegan a tus comunidades y en donde dices, wow, mi maestro se duerme en cama, yo también quiero, ¿no? Y entonces empieza esa curiosidad de niña y empiezas a cuestionar por qué yo no me puedo dormir en una cama, por qué yo no puedo jugar con las canicas, por qué yo no puedo ir al espacio público, y entonces empiezas a construir tu propia rebeldía. Entonces te puedo yo decir que mi niñez fue una niña de piojosita, como mucha lombricienta, ¿no? Con la pancita ahí, en el libro viene mi foto, pero dentro de lo que cabe fui una niña feliz dentro de muchas adversidades. Entonces, y empecé a ser muy rebelde. Entonces sí venían ya rasgos de liderazgo, de ver cosas que no te gustaban, ¿no? Por supuesto, o sea, yo creo que la rebeldía y esa construcción del liderazgo me lo sembró mi maestro Joaquín, porque mi maestro Joaquín me llevó la palabra sueño, la palabra aspiración, la palabra de que el que empezara yo a cuestionar, ¿sabes? ¿Por qué yo tengo que levantarme primero y ser la última en dormir con mamá? ¿Por qué yo tengo que servir a mis hermanos? Si yo también acompaño a papá al campo y regresar a hacer la cotidianidad y luego llegar al entorno de tu maestro, su cuarto hermoso, el olor a bonito, los colores, ¿sabes? Imagínate un cuarto bonito donde había un montón de dibujitos y entonces empiezas a esa curiosidad de niña. Entonces empiezas a decir cómo se hace, de dónde viene, por qué yo me tengo que levantar temprano, y empiezas a hacer esa rebeldía. Antes que el liderazgo, yo creo que empezó la rebeldía a través del cuestionamiento cotidiano de esa contrariedad de esos dos mundos en el mismo mundo, ¿no? Porque el mundo de mi maestro dentro de ese mismo entorno chiquitito era diferente a mi mundo, que era la cotidianidad de que me habían ya dictado que mi origen ya iba a definir mi destino, que es un poquito lo que yo digo en este espacio, en este libro, que el origen no defina nuestro destino. Nosotras somos las que tenemos que definir nuestro destino. Qué bonito. ¿Qué se siente lograr cambiar la Constitución estatal y la federal en beneficio de las mujeres indígenas y por consiguiente en beneficio de toda la sociedad en general? Yo creo que cuando es tu causa y vienes por esa circunstancia por la cual la palabra mujer no venía visible desde la constitución de tu estado y de tu país, y por ese hecho te dijeron que no podías participar en el desarrollo de tu comunidad por tu condición de mujer y por tu condición de mujer indígena, y dices, ¿y entonces en qué tipo de sociedad vives, no? Cuando se supone que en el artículo 2 constitucional ya dice que somos iguales, pero resulta que en este país vivimos en donde la ley se interpreta tal cual como debe de venir desde nuestra Carta Magna, desde decir claritito para que a nadie le quede duda. ¿Por qué? Porque los que ya tuvimos la oportunidad de ir a la escuela entiendes que el 2 constitucional dice que todos somos iguales, pero resulta que en la cotidianidad eso no es real. Entonces, por lo tanto, tienes que hacer este tipo de leyes para que sea efectiva la participación real de las mujeres en los hechos, no nada más en el discurso, ¿no? Que es un poquito lo que pasó. Entonces, imagínate esa niña que soñaba ahí arriba de su montaña y que visibilizaba que había más allá de su montaña, y que en 2010 estaba cambiando la constitución de su país y en 2014 estaba en la máxima tribuna de su país cambiando la constitución de su país, y no nada más es una línea, es un parrafote. Y más aún en ese mismo año, Armida estaba también en la máxima tribuna de Naciones Unidas, que no solamente
tu país adopta tu propuesta, sino que el mundo adopta tu propuesta. Creo que era como que los momentos que más me marcaron. Se me enchina la piel otra vez. Imagínate ver y estar en esa Asamblea General de Naciones Unidas donde estaban todos los países, y que el secretario general de Naciones Unidas, cuando decía aprobado y azotaba ese martillo, ¿sabes? Y que por unanimidad todos los países adoptaban esa iniciativa. ¿Y en qué consistía? En que nunca más la costumbre se ampare en la violación a los derechos humanos para decir que las mujeres no puedan participar en el desarrollo de sus comunidades, sino que todas y todos, que la cotidianidad y la costumbre no sea una limitante para visibilizar el rostro de las mujeres, porque lo menos importante, Sarmida, en estos espacios es que voten las mujeres o que sean votadas, es que sean vistas. Si no eres vista ni siquiera en tu entorno comunitario, ¿cómo caramba vamos a ser vista para el resto de la sociedad? Entonces tenemos que partir desde nosotras para ser vistas y arrebatar nuestros espacios, porque nadie nos lo va a dar. Y por eso entendí eso que yo tenía, y una de las razones por qué ingresé a la vida pública de mi estado y de mi país, porque entendí que lo que me habían negado cuando no me dejaron ser presidenta de mi comunidad, estaba ahí, en donde se toman las decisiones, y decidí participar y asumo la responsabilidad de lo que conlleva eso, porque también, ¿sabes?, a veces no estamos dispuestas a perder ese status quo. ¿Por qué? Porque eres señalada, porque eres cuestionada. Imagínate, en un contexto comunitario, eres la loca del pueblo, eres la que anda con todos los chamacos del pueblo, eres la señalada por tu familia, eres la que divide una comunidad. Entonces, ¿qué tan dispuestos también estamos para asumir esa responsabilidad? Entonces te puedo decir que el haber logrado una reforma a la Constitución local de mi estado y de mi país significó también satisfacción, pero significó también mucho dolor, mucha soledad. Pero pues ese es el chiste de la vida, dolor, felicidad, para que pueda ser realidad. ¿Por qué dolor? ¿Por ser como señalada? Dolor porque también esta lucha duele mucho en el camino. Porque imagínate, eres señalada por toda una cotidianidad, por toda una sociedad, y ahí entiendes que es violencia política, porque la violencia política ya no es solo un entorno de familia, ya la violencia es en torno a una comunidad, porque te señalan, porque te cuestionan, porque te criminalizan, porque te dicen de lo que te imagines y te ponen en el centro del debate, ¿no? Y es cuando tú dices, ¿qué estoy haciendo? Mejor aquí la paro, ¿no? Y es cuando entiendes que es parte de lo que te toca asumir para poder hacer eso, porque si no, un poquito de lo que también he dicho es que si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer, nadie va a arrebatar nuestros espacios si no lo gritamos, si no lo exigimos, pero sobre todo si no lo decidimos. Sí. En el 2010 se instaló formalmente en el Congreso de Oaxaca, siendo electa presidenta del Congreso y convirtiéndose en la primera mujer indígena en presidir el Congreso del Estado. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Un chingo de bullying, porque imagínate, yo me acuerdo y lo digo en este libro que tengo la oportunidad de haber escrito, porque llegas en un contexto también en donde se supone que esos espacios es para la hija de, o los hijos de, o los que han ocupado espacios ya, ¿no? Y de repente llega Frosina, la hija de Domingo y la hija de Lupita, entonces empieza ese bullying político, o sea, ahí están todas las notas en donde creo que estuvieron conmigo un mes exhibiéndome mi inexperiencia quizás, pero como yo he dicho y al final lo pude hacer entender, de que la experiencia todos los días se construyen. Y también entendí que para poder yo entender cuál era mi función como presidenta de la mesa directiva, tenía que tragar la constitución local de mi estado, la ley reglamentaria del Congreso, la ley orgánica del Congreso, para decir, a ver, ¿cuál es mi función? A ver, si no había acuerdos en el Pleno, no es mi responsabilidad, la responsabilidad de los señores coordinadores. Mi
labor es nada más desahogar un orden del día, de lo que acuerdan los grupos parlamentarios, pero no me eches la culpa si no salen los acuerdos como ustedes lo acordaron. Así que la irresponsable, la que no sabe, no soy yo. Entonces, un poquito cuando te empoderas otra vez con el conocimiento, con los elementos en la mano, por supuesto también demuestras que tienes capacidad. ¿Por qué? Porque también vivimos en una sociedad, Armida, de que a las mujeres se nos cuestiona más, se nos examina más, se nos vigila más para ver si tenemos capacidad, si lo podemos hacer. O sea, no es que ya llegaste, ahora demuestra que lo puedes hacer, cosa que con mucho cariño a nuestros compañeros hombres, que los queremos un chingo, no se les hace porque ha sido cotidiano, ha sido normal. Si se equivocan no pasa nada, porque así ha sido, pero llegas tú en cualquier espacio, eres la más cuestionada, eres la más vigilada, eres la más supervisada. A ver si, demuéstrale, a ver si te rueda el cerebro. Perdón, la experiencia lo construimos todas y todos los días. Así que también entre nosotras, ya también dejemos también de juzgarnos, porque de repente entre nosotras nos juzgamos más. Hay que empezar a admirarnos para que también el resto del mundo ya no nos juzgue tanto. Entonces te puedo decir que viví una experiencia en donde entendí que a pesar igual de los señalamientos y cuestionamientos, depende de ti también, con fuerza, demostrar que también a las mujeres nos rueda el cerebro y que somos chingonas. Sí, también somos seres humanos, sentimos. Lloramos y nos equivocamos, por supuesto. Y bueno, se requiere como mucha fortaleza. Yo admiro mucho eso en ti, una fortaleza muy, muy grande para poder hacer todo lo que haces. Y platícanos del documental La lucha de los alcatraces, que fue dirigido por Luciana Kaplan. ¿Trata de tu vida? Sí, es La revolución de los alcatraces. Es un documental que caminó conmigo casi más de 3 años, desde que se inició el proceso para que las mujeres de Quiegolani pudieran ejercer su derecho al voto y ser votadas. Terminó precisamente el día que estaba yo tomando protesta, imagínate, como presidenta del Congreso. Nunca imaginamos que 3 años de caminar, de ir, de regresar conmigo, que la historia, la revolución de los alcatraces terminara con que esa niña estaba tomando protesta como presidenta del Congreso. Y de ahí, fíjate que compitió entre 3,000 documentales de todo el mundo y quedó dentro de los 10 mejores documentales del mundo en La Haya, Holanda. De hecho, la Corte Interamericana nos otorga un reconocimiento y un premio. Y ahí, fíjate que por eso habla de la señora Michelle Obama, una de las mujeres que admiro, fue la invitada de honor. Entre los 10 activistas de todo el mundo nos invitaron ahí y nos dieron nuestro reconocimiento, y quien nos dio el reconocimiento fue la señora Michelle Obama, que también ha roto paradigmas en una sociedad en donde se supone que lo gobiernan pues los blancos, ¿no? Y que de repente hoy sean los líderes del mundo, tanto ella como su esposo, pero cada quien con su historia, que es lo que admiro de ellos dos. Barack Obama es su historia, Michelle Obama es su historia. Cada quien ha luchado y se ha empoderado, y cada quien pues los admiramos, bueno, al menos yo, de diferente forma. Ella por mujer y empoderada, y la fuerza que proyecta cuando la tienes ahí enfrente de ti. Como la que se siente estando contigo, se siente tiene esa fuerza. ¿Nos podrías decir cómo surgió la asociación Quiego AC, que en sus siglas es Queremos Unir Integrando por la Equidad y Género a Oaxaca? Fíjate que a raíz de que no me dejaron ser presidenta, entonces entendimos, los chavos que estábamos emprendiendo eso, que teníamos que empezar a construir y a entablar un diálogo desde nuestro entorno, pero desde una sociedad civil. ¿Para qué? Para que tuviésemos un espacio en donde pudiesen llegar las mujeres, donde pudiesen llegar los hombres, de decir, a ver, yo no quiero quitarte tu espacio, yo quiero solamente caminar y que me preguntes qué es lo que yo quiero para la comunidad, para la región. Y también porque muchas de las acciones en ese entonces, proyectos productivos, no estaban destinados para las mujeres, imagínate. A veces las reglas de operación decía, primero consígate una constancia de propiedad. Espérate, si ni siquiera me reconocen como ciudadana,
¿cómo voy a dar eso? Entonces, gracias también a la asociación, logramos cambiar muchas de esas visiones con el cobijo que nos topamos, con muchas dependencias que nos abrazaron también, y fue la razón que Kieguase caminó y sigue caminando, más en hacer ciudadanía, ¿sabes? Por más programas o proyectos de gobierno que te den, si no construimos ciudadanía consciente de sus derechos, de sus obligaciones y de su responsabilidad, no podemos avanzar. Entonces es como que la plataforma más en donde camina Kieguase. Presentó recientemente una iniciativa en la Cámara de Diputados para poner un alto a los matrimonios forzados o equiparables a menores. ¿Le gustaría comentarnos sobre el tema? Sí, fíjate que fue el martes que se aprobó y vuelvo a emocionarme, Armida, porque creo que mi historia y la historia de muchas niñas y de muchas mujeres que fueron acordado, entregada, sin que, imagínate una niña que se esté casando en estos momentos, nunca va a conocer qué es amor, nunca va a conocer qué es felicidad. Y nosotros los adultos, ¿qué hacemos para detener eso? A lo mejor muchos me cuestionaron, muchos me siguen cuestionando por el hecho de haber presentado una iniciativa tan drástica. Pero como yo les he dicho, ¿y qué les decimos a esas niñas? No puede ser que vivas en un país en donde el robar una vaca tenga más sanción que el entregar o recibir una niña. Entonces, vamos a dejar y permitir eso, y por eso en diciembre presenté una iniciativa para que los matrimonios infantiles o equiparables sean delito grave, sean delito federal, y para eso se tenía que adicionar un capítulo nuevo al Código Penal Federal de nuestro país. ¿Para qué? Para obligar a los códigos penales estatales a también equipararlo como delito grave, porque ya estaba prohibido el matrimonio en los códigos civiles, pero no era sancionado, y lo que no es sancionado es permitible. Entonces, de nada sirve, sí, se anula el matrimonio, ¿y quién le regresa su libertad, su dignidad de esa niña, que nunca va a conocer la palabra amor y felicidad? ¿Por el uso y costumbre? ¿Por la cotidianidad? Pues no. Entonces, por eso el martes, Armida, pues fue uno de los momentos más fuertes de mi vida. Imagínate, el que por unanimidad todas las fracciones parlamentarias, no hubo abstención, no hubo un voto en contra que últimamente había, ¿no? Por unanimidad se logró aprobar esa iniciativa, y hoy se turnó al Senado de la República. Yo espero que muy pronto el Senado de la República lo apruebe para que pues sea publicado y ahí empezar a traducirlo. Por eso es bien importante con ustedes, los medios de comunicación, que esa iniciativa llegue a cada rincón de nuestro estado, para que sepan que quien haga o pretenda hacer este tipo de prácticas, sepan que ya va a ser penado, castigado de 15 años a 18 años de prisión, delito federal, porque nadie puede decidir la vida de una niña, los sueños de una niña, que su origen nunca más defina su destino, Armida. Y por eso pues me emociona, ¿qué te puedo decir, no? Sí, pues a mí también, nada más de escuchar todo esto que has hecho, me emociona mucho, me emociona mucho. Escribí un artículo que se llama La influencia de la mujer en la evolución del sistema de justicia en México. En el apartado de víctimas como agente de cambio hablo de ti, entre otras que también han cambiado nuestro sistema de justicia. Pero muchas revistas, entrevistas han hablado de ti. Un libro de cuentos para niñas que se llama Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Y ahora tú misma escribiste este bello libro que me acaba de regalar. ¿Nos podrías platicar de este libro? Fíjate que me entendí, Armida, de que mi historia es la historia de miles de mujeres en este país y en este estado, y de hombres también, porque a veces tu origen ya nos han dicho que ya definió tu destino, y los nos que te dice la vida,
¿para qué lo vas a hacer? No te toca, no te merece. Y no buscamos ese sí a pesar de lo adverso que puede ser la circunstancia, a pesar de la locura que puede pensar el mundo de nosotras y de nosotros. Pero lo tienes que hacer tú. Y entiendes que el hambre pasa, ¿sabes? La moda pasa, pero los sueños no pasan si uno no lo construye todos los días. Si uno no mueve la vida se queda quieta si tú te quedas quieta. Y lo hablo en un párrafo, entonces hay que hacer que la vida se mueva, aceptando, vuelvo y repito, las responsabilidades de lo bueno y de lo malo de esas decisiones. Pero es tu decisión, de nadie más. Esa es la libertad, ¿no? Que sea tu decisión, que sea tu instrumento y que este cuerpo es tuyo, que nadie puede decidir sobre ese cuerpo. Y tu objetivo es buscar la felicidad. Pero la felicidad no es el eso que nos han dicho, ¿sabes? Que es todo risa, ¿no? La felicidad es frustración, la felicidad es soledad. Y también en el libro hablo también, y el entender me sirvió mucho de perdón y de perdonarme, la gran reconciliación que hice con mi papá, Armida, con mi entorno. El amor más hermoso que me dio mi padre fue el haberme dejado ir, porque imagínate que su cotidianidad decía que tenía que entregar a su hija en matrimonio porque así lo dictaba su cotidianidad, y de repente dejarme ir, niña, vete, pero te olvidas de nosotros, ¿no? Fue un amor también, porque me soltó, pues vete a construir tus sueños. Y el amor en silencio de mamá, la que no hablaba, la que me ayudó a hacer mi maleta y me entregó esos 100 pesos y me dijo, en esa soledad, ve y construí tus sueños, ¿no? Entonces, es un mensaje también del libro a eso que de repente de adultos reclamamos a mamá y papá. Por tu culpa no lo hice, por tu culpa no alcancé. No, son circunstancias de ello. Te toca a ti cambiar tu circunstancia. Entonces, pues muy emocionada, muy contenta por el cariño y el abrazo que le han dado al libro. Y que lo puedan tener todas las niñas, deberían tener este libro, leerlo, cambiar como ese paradigma de la Cenicienta, de Blancanieves. No existen, ¿eh? No, sí. No existen los llega príncipes. a dañar la mente ese tipo Claro. de cuentos. Y ahora son otros cuentos. Que es un poquito el libro de cuento de buenas noches para niñas rebeldes, que en lugar de hablar de princesas y príncipes, porque no existe, nadie baja a la luna y la estrella, ni los astronautas no lo han hecho, leer. Son 100 historias de 100 mujeres que desafiaron su circunstancia y que a pesar de los nos que le decía sus circunstancias, llegaron a ser astronautas, químicas, modelos, y para mí pues sigue un honor estar en ese libro. Somos 2 mexicanas que estamos, Frida Kahlo y yo, entonces eso me obliga más a asumir mis responsabilidades y mis decisiones con convicción y con responsabilidad. Pues el tiempo es breve, como para ir cerrando, ¿te gustaría comentarnos tus nuevos proyectos? No, pues ahorita ¿qué te puedo decir? Me encanta, estoy presentando el libro en las universidades de nuestro país, mañana estoy en Coahuila, la otra semana estoy en Veracruz, entonces lo han abrazado mucho los jóvenes y eso me entusiasma y eso me anima y pues seguir caminando en nuestro estado y que este libro pueda llegar a todas las manos de las niñas, que es parte de el objetivo de las regalías del libro. Te comento, todas las regalías del libro, cada peso que reciba se va a ir a una fundación. Uno de los objetivos precisamente es que pueda llegar a todas las bibliotecas públicas de nuestro estado. Entonces, pues muy contenta. Pues me encantaría seguir conversando contigo, pero bueno, aquí el tiempo es breve. Esperemos que podamos contar con su presencia nuevamente. Yo quisiera obsequiarle estos alcatraces que conseguí, aunque no es temporada, porque la temporada es en noviembre, pero obsequiárselos como símbolo de esperanza para las mujeres indígenas y para todas las mujeres en general, por todo lo que está haciendo ahorita, también por las niñas, su propuesta que hizo. Le agradecemos infinitamente, haya estado en Arte y Derecho, y sobre todo muchas gracias por todo lo que hace en el ámbito electoral, en la equidad de género, social, en todo lo que hace en general. Muchas gracias infinitamente por todo esto que hace. La admiro mucho en lo personal. Muchas gracias.
Y pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y pues para mí siempre es un gusto venir a platicar y cuando me inviten, ahí vengo otra vez. Muchas gracias. Y a ustedes que nos acompañan en cada emisión, quiero agradecerles. Les mando un beso, los quiero mucho. Hasta pronto.